Sí, a ver, Escuela en una línea es un sistema de educación móvil pensado específicamente para personas que tienen limitado acceso a tecnología y poca formación. Entonces, Excuela yo creo que al final es un proyecto de movilidad social, ¿no? Es romper con ese estancamiento, ¿no? De ese grupo. Sí, no, y algo bien curioso, y yendo específicamente al lado corporativo, es que la inversión o la alocación de recursos es como una pirámide inversa, ¿no? Se destinan muchos recursos para las personas de la parte superior de la pirámide y muy pocos para la base de la pirámide. Claro, es como que el privilegio va a la parte más privilegiada. Entonces, de nada sirve un lindo contenido, realidad virtual, si el ciudadano de a pie no tiene acceso, ¿no? Nosotros teníamos muy claro a quién queremos impactar. Tenemos que crear una solución que funcione en la tecnología que tienen en su mano. Y los comentarios que nos dieron en esa especie de focus group, personas que nos decían, oye, este curso de productividad y gestión del tiempo lo llevé 10 veces y me ha cambiado la vida. Bueno, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Café con Lucha. El día de hoy con el gran Moyos, partner, luchante y director de impacto en Lucha. Y tenemos el honor de tener a dos emprendedores que han salido en Forbes y que están dando las vueltas a todo el mundo del emprendimiento en América Latina. José Luis Gamboa y Gonzalo Cook. Así que un fuerte aplauso para ellos. Mira, tenemos acá. Gracias por la invitación. Grande Cook. Bueno, Gonzalo Irigoyen Cook, pero es Cook. Ni yo reconozco a Gonzalo Irigoyen. Sí, y Gonzalo Cook menos, ¿no? No voltea, no voltea. Sí. Bueno, para quienes no lo sepan, hago una introducción. José y Cook son los founders de un proyecto muy, muy lindo que se llama Excuela y que tiene un propósito muy especial y muy urgente vinculado a la educación, vinculado a la base de la pirámide, vinculado a productividad, a capacidades. Y nada, me emociona mucho tenerlos aquí, más o menos yo diría cerca de cuánto tiempo después de que me escribiste ese mensaje, José. ¿Un añito? Un añito o hasta un poquito más. Hasta, sí, un añito y meses, Han pasado un montón de cosas. Si lo cuentas por canas son más como 5 años. De todas maneras, de todas maneras. No, me ha crecido el pelo, me ha crecido la barba, han sucedido cosas. No, sí, se te ve muy mal. Felizmente tengo a Cook que No, levanta un poquito, Comedia, compensa. comedia, Sí. Por eso lo sumaste al equipo. No, es solamente Ese es mi eso. rol, ¿no? Él y sus medias blancas, suma muchísimo. De Cook. Bueno, José, no sé si de repente tú nos quieres contar primero la prehistoria de Excuela, ¿no? ¿De dónde viene este proyecto? ¿Cómo así apareció por primera vez en el universo? Sí, claro, con mucho gusto. A ver, yo venía trabajando en el mundo inmobiliario algunos años, con algunos proyectos que ya más o menos iban como funcionando, y comencé a buscar, ¿ahora qué? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con un poquito más de propósito? Y me encontré con un proyecto fantástico en Intercorp que tenía que ver con conectividad satelital rural. Y lamentablemente ese proyecto se para en pandemia, por todo lo que pasó en pandemia. Por pandemia, ¿no? Ese es el nuevo, se nos ha caído el sistema, ¿no? Por pandemia. Por pandemia, esto no... No questions asked. Exactamente. Y yo dije, oye, esto no me lo quitan. Entonces, ¿cómo hacemos consumidor a alguien que tiene esta situación compleja de pocos recursos, poca conectividad y distantes, ¿no? Y claramente lo que más me entusiasmó y más me interesó fue la educación, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo repensamos por completo una educación para que se ajuste a la realidad de ese que no tiene mucha tecnología, que creemos firmemente en que tiene un enorme potencial? Lo que no ha tenido es una oportunidad de desarrollarlo, ¿no? Entonces, ahí un poco que nace la idea de seguir esta investigación. Durante la pandemia probablemente no hice más. Enloqueciste al respecto. Claro, tuve que dejar todas las otras cosas que tenía que hacer en pandemia, que eran nada, y me leí básicamente un libro a la semana de, oye, ¿cómo aprende la gente? ¿No? Porque una cosa es educación y otra cosa bien distinta es aprendizaje, ¿no? Entonces, una investigación súper profunda y ahí comenzó un poco a gestarse lo que hoy día es Excuela, antes de que tú me presentes a este sujeto que ayudó a darle forma a lo que ahora
tenemos, ¿no? Sí, ahí, solo conectando un poco mi versión de los hechos. Eso iba a decir, eso iba a decir, porque yo creo Claro. que aquí hay una historia que tiene como dos raíces. Tiene dos raíces distintas. Unas raíces que de pronto se encuentran. Entonces, cuéntanos tú, Cook, desde antes de conocer a José, ¿cuál venía siendo tu viaje y tu relación con la educación y con las startups y cómo finalmente conoces a José, ¿no? ¿Cómo se da? No, buenísimo. Muy interesante porque justo, bueno, antes de que forme parte de las líneas de escuela y que finalmente nos asociemos con José, yo venía liderando un proyecto de educación también que se llama EMA, ¿no? La Escuela Mambera. Yo había trabajado en Mambo y Claro, porque tú y yo, con Moyos, ya nos conocemos hace... sí, hace 8 años. ¿no? Para guardar el misterio de las edades. Y 8 años en sus 30 es, A los- es más, ¿no? Sí, ¿No? sí. Claro, 8 años dependiendo, es relativo. Yo tenía 5, ¿no? No, pero ¿qué pasa? Yo hace como 6 años atrás ya venía operando en el mundo del EdTech. Yo fui socio inicial, el primer inversionista de una compañía que se llama Udox, una compañía que lo que busca es llevar recursos educativos a estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, Udox ya había seguido el camino, desde los inicios, el camino clásico de un startup de levantamiento de capital y ver de qué manera pasas de 0 a 1, básicamente. Y en toda la etapa de mi vida más como consultiva, en Mambo había visto mucha consultoría de transformación cultural, de negocio. Y algo bien interesante que pasaba en todos los proyectos, por lo menos los que yo vi de transformación cultural, es que, evidentemente, si es que te pones a investigar sobre la cultura de la compañía y tratar de entenderla, hay todo un capítulo interesante de cómo desarrollan su talento o cómo no lo desarrollan, ¿no? Entonces, viendo diferentes proyectos, algo que veía muy recurrente era cómo podrían haber grandes compañías de industrias muy renombradas, muy importantes, minería, etcétera, que al momento de entrenar a su talento, cuando entrenaban a mandos medios o posiciones más altas quizás, despegaban ciertas iniciativas muy potentes, con mucha inversión de dinero, etcétera, pero al momento de entrenar a las personas de la base de la pirámide era todo lo opuesto. Ya teniendo todo eso en mente, justamente con Joel inicialmente empezamos a conspirar en qué hacemos por la educación, ¿no? Y desde todo este expertise más consultivo había algo que hacer urgentemente. Y creamos un primer modelo a manera de MVP, más de desarrollo de talento sincrónico, ¿no? Sesiones, era la pandemia, ¿no? Entonces, sesiones evidentemente por Zoom, ¿no? Tratando de ver la manera de cómo llevamos aprendizaje Que de calidad. tuvo su gracia, ¿no? Tuvo su popularidad, Tuvo su secta. Algo que estaba bien interesante, que si bien algo que siempre hablábamos era que el formato no era el ideal para escalar, ¿no? O sea, si estamos hablando de la base de la pirámide, tienes que crear algo muy escalable, ¿no? Y el formato sincrónico no es lo ideal, ¿no? Es como que todos se conecten a internet al mismo tiempo, la gente no puede parar todos a la vez. Habían ciertos problemas, pero lo que sí creo que configuramos muy bien fue el atributo cultural. Humano, era una experiencia humana, pero a través de Zoom, pero se sentía realmente cercana. Se sentía cercana, que es más, en quotes, estoy como desempolvando quotes mentales, pero algo que nos decían mucho era, oye, es un tipo de energía que traspasa la pantalla, ¿no? Y creo que a nivel cultural el contenido también era bastante bueno, pero a nivel cultural creo que esa era la real fortaleza que teníamos. Y bueno, como te acordarás, siempre veníamos pensando, ok, ¿cómo hacemos esto? Pero mucho más escalable, ¿no? ¿Cómo hacemos que llegue realmente a todas las personas y llegue de manera efectiva? Y fue en ese momento cuando, después de unos meses ya que veníamos desplegando todo este ejercicio de entrenamiento sincrónico con Emma, Joel en un momento agarra y me dice, oye, creo que he conocido a una persona que creo que tienes que conocerla, que era un comentario que Joel me había tirado unas 10 veces y nunca tenía que conocer a la persona. No, pero la verdad es que muy acertada esa recomendación y creo que intuyo que esa particularmente sí fue bien evidente para Claro, ti. porque hubo un directorio de EMA en el que ustedes presentaron esta idea de vamos a hacer un levantamiento de capital para poder hacer el desarrollo tecnológico que lleve EMA a la escalabilidad, ¿no? ¿Te acuerdas? Ese fue un poquito el contexto en el que de la nada me escribió José, a quien yo había conocido muchos años antes, pero muy brevemente, y me presentó a escuela y en verdad sí lo recuerdo como una presentación muy filosófica, ¿no? Como tú me contabas de todos los Era una podcasts. tesis, era una tesis. Eso. Era una cosa, pero era como, yo sentía como que estaba escuchando a un investigador loco de una universidad que decía como que he encontrado una pócima. Una pócima. No te equivocaste. Es lo que encontraste. Pero solamente para terminar ahí, el intro que nos haces,
bien curioso porque justo coordinamos con José, ¿no? Y habíamos coordinado una reunión de media hora que fue presencial, era un momento que las reuniones presenciales quizás no eran ¿Acá o no? Aún no sabías que con José eso es imposible. No, pero No, además Cook me pone 7 alternativas de horario. Yo nunca había visto esto. Mira, puedo el martes a las 11, puedo a las 4, puedo a las 5:30, pudo el miércoles a las... Yo también y le yo meto. dije, ah, no, este tipo es ordenado. Y, ¿Te acuerdas y- esa, no? Y agendamos en una de estas cuantas opciones y la conclusión un poco de esa conversación bien profunda que tuvimos fue, oye, acá hay visiones completamente alineadas con tipos de ejecuciones completamente complementarias, ¿no? Entonces, esto tenemos que hacerlo en conjunto, ¿no? Y ahí fue cuando... Sí. Sí, no, y ahí solo para complementar, bueno, claro, tú y yo íbamos, ¿no?, con bastante tiempo de relación. Cuando conocí a José, sentí lo mismo que transmite Joel, pero me acuerdo explícitamente haberle escrito por interno, porque estaba en virtual en Zoom, a Joel y decirle, este es Emma con escalabilidad, ¿no? Y conectarlo con lo que tú acabas de decir, porque era exactamente lo que necesitaba Emma en su propósito de llevar ese tipo de educación y que se complementaba con lo que José estaba tratando de hacer, además del complemento que ustedes dos traían a la mesa, ¿no? José con la investigación, con el foco pedagógico casi del proceso, y tú con todo este conocimiento del corporativo, de la gran empresa que tiene esta gran masa poblacional, ¿no?, de primera línea. Entonces, en verdad fue, creo que unas coincidencias increíbles todo eso, todo Sí, ese no, momento, ¿no? y yo creo que ya hablaremos un poquito más del propósito y tal, ¿no? Pero cuando el propósito te une o hay un propósito común, y en este caso, además, skills muy complementarios, ya es como inevitable hacer algo juntos, ¿no? O sea, es como, querramos o no, tenemos que hacer algo juntos porque estamos, pues, ¿no?, pateando para el mismo lado, o sea, queremos lo mismo y tenemos cosas complementarias. Entonces, en el contexto, pues, de impacto social, los problemas son tan grandes, la necesidad es tan grande que hay espacio para la colaboración siempre, ¿no? Y es incluso no solo espacio, sino casi que necesidad, ¿no? Claro. Obligación casi, ¿no? Obligación. Sí, o sea, tenés clarísimo, pues, que aplica más que nunca eso de quieres ir rápido, anda solo, quieres ir lejos, anda acompañado o anda en grupo. Sí. Yo creo que en el contexto social es Que indispensable. Que es indispensable y que es una pincelada cultural distinta a las típicas del mundo de las startups, ¿no? Que quizás en ese momento, en un contexto solamente de startup, más bien nosotros hubiéramos podido decir, oye, cheque esto de escuela, acá hay un buen benchmark, ¿no? Aquí hay un buen benchmark, fácil, hay que seguir un rato la conversación y Incluso luego... un competidor. Pues, Por eso, hay que más bien copiar un poquito de lo que está haciendo Total. José, y creo que en el mundo de impacto esa manera de pensar no agrega valor, ¿no? Te corta posibilidades esa forma de pensar. Oye, y ¿no? un punto interesante ahí es que podría ser una recomendación buena para la teleaudiencia acá, pero La es... masiva teleaudiencia. Sí, ya son Sí, casi sí. siete personas Sí, conectadas. ya se han conectado 4. Pero algo que está interesante es justamente, bueno, si bien nosotros tuvimos este camino en el cual nos conocimos y muchas casualidades de por medio quizás, pero un punto clave que nos ha ayudado muchísimo a todo lo que hemos construido a partir de ese momento fue que compartir mismos valores, pero con skills completamente complementarios, es lo que me parece que todo emprendedor debería buscar de un cofundador, ¿no? O sea, y creo que nos pasa a nosotros, ¿no? Creo que a nivel personalidades igual tenemos como ciertos símiles, pero a nivel valores completamente alineados al punto que cada vez que José toma una decisión en la que yo estoy en una reunión, etcétera, y no estoy enterado, yo tengo absolutamente confianza de que va a ser la decisión que yo hubiese tomado y viceversa también, Tal cual. ¿no? Entonces, Eso es clave, ¿no? Y toda esta linda coincidencia o confluencia de cosas que determinan que Emma evolucione a ser parte de un gran proyecto de escuela. Que dicho sea de paso, un paréntesis chiquito, el directorio, también hay que agradecerle al directorio de Lucha su capacidad de... Está arriba, ¿no? Está en el piso 5. ¿Se han muerto o qué? No están muertos, no están muertos. No, el directorio de Lucha, agradecerles porque yo me imagino que en general no es fácil en un directorio cuando nosotros fuimos y les dijimos, oye, ahorita somos dueños de porcentaje mayoritario de Emma y luego de esta fusión vamos a hacer porcentaje minoritario de Escuela, ¿no? Y vuelve a Escuela más preparado
para una carretera de crecimiento en la que Emma no estaba, ¿no? Sí, no, completamente. Y no solamente por el tema de crecimiento, sino creo que conecta con lo que hablamos antes, ¿no? De cómo en el mundo de la inversión, sobre todo de impacto, que ahí creo que hay un elemento completamente sincrónico entre todo lo que estamos construyendo en la escuela y Lucha, evidentemente somos parte del portafolio y todo, pero justamente ese tipo de conversaciones que a veces pueden ser un poco complejas o tipo de sacrificios o decisiones que se toman pensando en el bien común de la organización y por ende del impacto que vaya a tener, yo creo que es completamente necesario, sobre todo en el mundo de startups en general, pero sobre todo startups que velan por impacto sobre todo, por encima de cualquier otro atributo, ¿no? Claro, cuando la motivación es el impacto y no la rentabilidad, tomas otro set de decisiones. Sin duda. Sí. O sea, si lo que te guía, o sea, si el líder es el propósito, siempre después de una pensadita todo tiene mucha más claridad, ¿no? Porque digamos ya, ¿qué tiene más impacto? ¿Qué va a funcionar mejor? Obviamente el negocio es importante y tal, pero nos debemos a esto que queremos lograr en conjunto, ¿no? Entonces, si es más factible lograrlo juntos, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Bravazo. Entonces, creo que ahí tenemos un gran primer hito de nuestra conversación de hoy en Café con Lucha. La importancia de la lealtad al propósito, al impacto y de los perros también se suman el perro a prueba. Y bueno, entonces quisiera ahora pasar más bien a preguntarles qué es Excuela hoy, en qué están, cómo se ve, cuánto pesa, de qué color es. Cuéntenos un poquito luego de más de un año trabajando juntos como co-founders y con nosotros ahí tratando de habilitar algunas de estas historias y estas aventuras de impacto de Excuela. ¿Cómo se ve Excuela? Cuéntenos de qué trata. Sí, a ver, Escuela en una línea es un sistema de educación móvil pensado específicamente para personas que tienen limitado acceso a tecnología y poca formación, ¿no? Entonces, básicamente es construir un entorno de aprendizaje nuevo usando la tecnología para que, digamos, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, pueda aprender, ¿no? Y nuestro propósito bien claro es, lo que queremos lograr es incrementar la productividad del menos afortunado a través de la educación, ¿no? Entonces es una educación muy orientado a la productividad, pero hemos construido un esquema diferente, ¿no? Un poco lo que veíamos en el mercado era más como la digitalización de la educación tradicional, no la creación de un nuevo entorno o contexto de aprendizaje usando la tecnología. O sea, son dos cosas bien distintas, ¿no? O sea, filmar a un profesor no es, pues, construir un nuevo medio de información, de educación, de aprendizaje. Carajo, empezar de cero más que hacerla fácil y de ya. Ahora hay computadores y teléfonos, ya, la clase ponla ahí. No, yo siempre pongo el ejemplo que creo que es muy gráfico de vas al teatro, sacas tu teléfono, filmas y cuando llegas a tu casa eso no es una película, ¿no? Claro. Porque ese contenido, esa puesta en escena está hecha para ser consumida ahí. Entonces, si tú filmas ese evento, no se convierte en otro, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de la educación a distancia, un poco lo que se vio en la pandemia. Y claro, obviamente fue una reacción a un contexto súper complejo, ¿no? O sea, tuvieron que hacer lo que se pudo hacer. Claro, un proceso de adaptación. Y básicamente se ha hecho así, ¿no? O sea, filmando al profesor y quitándole lo menos atractivo de la educación tradicional, que ya en sí misma tiene sus problemitas, ¿no? Y sus cuestionamientos. Pero si tú filmas a un profesor, le quitas la dinámica, la interacción, la pregunta puntual, el contexto social de tus compañeros, el ejemplo, la broma. O sea, todo ese entorno que sucede en una clase, te quedas con el lecture, ¿no? El discurso del profesor hablándole a una cámara, ¿no? Entonces, los MOOCs, estos videos pregrabados, ¿no? que es lo que más abunda en la educación a distancia, ha funcionado bien para las personas ya educadas, ¿no? Para alguien que ya tiene un hábito de estudio y puede aprender solo con contenido. Porque finalmente un video es contenido, ¿no? Pero lo que nosotros hemos desarrollado está más pensado para construir el hábito de aprender mediante
tu proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces va un poquito por ahí. Es más, en esa línea, no solamente en temas del formato, sino pensando en el perfil específicamente, ¿no? Nosotros, como hablamos, estamos completamente enfocados en base de la pirámide. Y algo que pasa bien interesante en Latinoamérica es que el EdTech en Latinoamérica es fuerte, ¿no? Hay muchas compañías de EdTech muy interesantes, que es una respuesta evidentemente a los grandes problemas que hay en la educación en Latinoamérica. Pero este segmento específicamente, la base de la pirámide, si bien había muchas soluciones muy bien fondeadas de muchos buenos fundadores, la base de la pirámide había estado un poco huérfana o ajena a estas soluciones, ¿no? ¿Por qué? Descríbenos un poco más a qué te refieres con la base de la pirámide. Justo tenemos dos formas de definirlo, ¿no? Nosotros tenemos proyectos que tratan de impactar a base de la pirámide organizacional, donde evidentemente es como la primera línea de atención de cualquier industria, si es que hablamos de minería, operarios mineros, ¿no? O si es que hablamos del agro, los trabajadores del campo, puede ser en servicios financieros, los cajeros de un banco, por ejemplo, pero nosotros buscamos ser incluso más ambiciosos. Con las compañías trabajamos con esta base de la pirámide, pero también buscamos impactar a base de la pirámide social, ¿no? Donde hemos tenido proyectos donde hemos impactado a pescadores artesanales, o recicladores, o madres de ollas comunes, ¿no? Entonces, si base de la pirámide en el plano organizacional, alguien que no tenga nadie a cargo y que es la primera línea de atención de la propuesta de valor de la compañía, y social, evidentemente. Y en ambos casos, esos grupos no tienen alternativa para aprender, para desarrollar capacidades, ¿no? Eso es lo más triste. Sí, no, y algo bien curioso, y yendo específicamente al lado corporativo, es que tú tienes evidentemente una pirámide organizacional, ¿no? Donde en la base de la pirámide tienes mucha gente y casualmente la inversión o la alocación de recursos en cuanto a entrenamiento corporativo de talento es como una pirámide inversa, ¿no? Se destinan muchos recursos para las personas de la parte superior de la pirámide y muy pocos para la base de la pirámide, ¿no? Y lo cual es hasta contraintuitivo porque estas personas de la parte superior de la pirámide son personas que probablemente ya han salido de las mejores universidades o tienen un posgrado, etcétera, no necesariamente es... Claro, es como que el privilegio va a la parte más privilegiada. Exactamente, ¿no? Entonces, esta simetría... Claro, pero también por otro lado esa empresa, haciendo yo de abogado de esa corporación, dice, claro, pero no tengo yo una manera de invertir en la base de la pirámide que sea costo efectiva, porque si me gasto $150,000 en este grupo de personas y no se van a generar en ellos una capacidad que incremente la productividad y los resultados de la empresa, entonces no... Totalmente. Sí, pero no. No, pero sí. ahí hay dos cosas bien interesantes, porque estamos viendo, por ejemplo, ahora una oportunidad con una empresa agrícola que tiene a nivel regional 40,000 trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cómo formas a 40,000 trabajadores si no es con tecnología? Claro. Además que están en distintos campos, en distintas ciudades, de distintos países. No, y que no pues un poquito de las veces que te he escuchado decir esto, y que no tienen el hábito o las capacidades de verdaderamente aprender. O sea, que incluso si es que les regalas un curso online, van a entrar, y incluso si es que los obligas a ver el curso, no necesariamente van a, por las propias deficiencias de su entorno desfavorable, o sea, por la mala suerte que han podido tener o un entorno desfavorable comparado con nosotros, por ejemplo, ni siquiera tendría la capacidad de convertir eso en un incremento de capacidades, un incremento de productividad, un incremento de ingresos. Tal cual, tal cual. Y lo más caro de capacitar a tanta gente, a grandes poblaciones, es que paren, es que dejen de trabajar, ¿no? O sea, pueden parar 3 gerentes, 10 gerentes, 20 gerentes, la compañía continúa, sigue operando. Claro, es el management, Pero no es la operación de... Pero ¿cómo haces para que paren 15,000 trabajadores? ¿Cómo es la que dice siempre? La lavada es más cara... Claro, ahí la lavada sale más cara que la camisa, Claro. ¿no? O sea, digamos, es bien complejo coordinarlos a todos, pero lo más importante de nuestra solución es que lo puede hacer cada persona en su tiempo. O sea, pueden aprovechar su tiempo muerto, su tiempo libre para aprender, pero lo englobamos en un contexto social para que no se sienta que lo están haciendo solos. Lo están haciendo por su cuenta, a su tiempo, de manera remota, pero no lo están haciendo solos, ni necesariamente se siente distante
el aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí está la magia de cómo combinas una educación muy escalable, pero que para la cual no tengas que ser autodidacta, porque no son, y que sientas que esto es algo que haces en comunidad. Todo lo que hacemos en comunidad Bravazo. es más efectivo, ¿no? Bravazo. Oye, me intriga bastante lo que tú estabas hablando también hace un ratito del lado del corporativo. ¿Cómo cambia la visión del corporativo de este tipo de población, de este grupo, cuando ustedes traen esta solución? Porque, digamos, en mi experiencia también a veces los ven como una población abandonada en la que dicen, no, ¿para qué voy a invertir ahí? Va a haber una rotación alta, se van a ir pronto, de ahí no voy a sacar buenos gerentes, de ahí no voy a sacar... Y yo siento que Excuela un poco cambia, ¿no? O rompe con ese paradigma, ¿no? Creo que hemos hecho varias menciones a la pandemia, ¿ya? Pero creo que la pandemia ayudó a cambiar mucho el mindset del valor de la primera línea, ¿no? Siempre se escuchaba la primera línea de atención en servicios de salud, etcétera, y es como se revalorizó muchísimo a la primera línea de Nos ejecución. volvimos más conscientes del rol Sí. Total. tan, en algunos casos hasta heroico. Determinante, ¿no? Determinante que tiene. si ese Todas las falta, compañías. si ese falta, no hay servicio. Ajá. Si el gerente falta, sigue habiendo servicio. Sí, ¿no? en todas las industrias, ¿no? Entonces, ese es un punto que creo que ha sido muy útil y los números de crecimiento de la industria, que es 17% anual, específicamente en base a la pirámide, lo demuestra. Pero también algo que nos pasa mucho en nuestras reuniones, reuniones con grandes compañías, etcétera, es que cuando presentamos nuestra solución y hacemos evidente con esta solución, no solamente puedes entrenar y hacer más productivo al trabajador de la base de la pirámide, sino que puedes darle la oportunidad de ser visto. Porque ¿qué pasa? Si es que yo soy un operario minero de entre 1000, que hago un trabajo más o menos similar a los otros 999, muchas veces se puede generar una sensación muy triste de, oye, soy invisible, ¿no? Y si me esfuerzo más Claro, o menos, uno más del montón. nadie se da cuenta, ¿no? Mientras que con nuestra plataforma, el esfuerzo en aprendizaje que las personas le invierten puede ser completamente visto para su jefe, el jefe de su jefe, o incluso uno más. ¿Y cuáles dirían ustedes que son los pilares de la metodología de Excuela? O sea, ¿cómo...? Y de escrito, yo sé que hay 15 millones de papers detrás con los que se podría responder esa pregunta, pero en simple, ¿cómo la...? En concreto son dos pilares, ¿no? Muy importantes. Uno es tecnología disponible y el otro es pedagogía interactiva. Entonces, de nada sirve un lindo contenido, realidad virtual, etcétera, etcétera, si el ciudadano de a pie no tiene acceso a esa tecnología, ¿no? Nosotros teníamos muy claro a quién queremos impactar y si queremos impactar a esta población, tenemos que crear una solución que funcione en la tecnología que tienen en su mano. Y la tecnología que tienen en su mano es un teléfono inteligente, pero básico, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, ¿cuál es el grado de penetración de los Mira, teléfonos? hoy día acabo de estar en Manchay, en una olla común, en una capacitación de contabilidad básica que estamos haciendo en conjunto con Alicor para madres de comedores populares y realmente nos hemos impresionado. Primero, todas tenían teléfono inteligente, el sencillo, ¿no? Probablemente el chino, pero todas tenían un teléfono inteligente, sabían usarlo y hoy día que fuimos a un poco recoger el feedback, el 100% de las madres que comenzaron el curso lo terminaron, ¿no? Por ahí hubo una que tuvo una dificultad que no tenía datos, otra no tenía memoria, porque ya el teléfono estaba muy sobrecargado, muy mal, pero el resto, o sea, fue una anécdota las que no pudieron hacerlo, ¿no? Entonces, realmente está muy difundido. Sí, y para ponerle números quizás a esa foto, pensando en todos los rincones del Perú, hay una penetración de celulares de un poco más de 87%, ya de toda la población, en todos los diferentes lugares del Perú, mientras que computadoras es más parecido al 35%. Claro. ¿no? Entonces, evidentemente, una solución más orientada a computadoras no le va a impactar. Le va a impactar a muy poquita gente y, sobre todo, muy poco a personas más de la base de la pirámide, ¿no? Sin No, duda. y como decías, la computadora tienes que detenerte, ¿no? Tienes Claro. que parar de hacer lo que No, estás además haciendo. tienes que tener un Escritorio. escritorio, en fin, ¿no? Oye, y ese ejemplo que pones del comedor popular, conectando con lo que hablamos al inicio del propósito, ¿cómo los hace sentir eso a ustedes? O sea, el poder ver el impacto más allá de
digamos, de los papers y de los podcasts a la señora que te dice estoy aprendiendo de contabilidad? No, eso es alucinante. Hace poco hice un post y contaba que yo salí aprendiendo más de lo que ellas pueden haber aprendido de nosotros, ¿no? O sea, en ese contexto ver esa alegría, esa buena onda, ese cochineo entre ellas, es alucinante ver cómo puede haber tanto optimismo y hasta felicidad en un contexto de tanta carencia. Y cuando estás ahí, hay un agradecimiento realmente muy profundo, porque valoran, porque quieren, no han tenido la oportunidad, ¿no? Pero sí quieren nutrirse de nuevas cosas y algo que te contaba antes de que pongamos play, es que una de las madres nos contó, oye, y no solamente lo he hecho yo, se lo he enseñado a mi hijo y se lo he enseñado a mi nieto. Entonces yo estaba estudiando al costado de mi hijo que también estaba estudiando. Y le mostré cómo yo en el teléfono no estaba jugando, sino estaba chambeando y aprendiendo. Entonces, eso es básicamente por qué nos levantamos todos los días a hacer lo que hacemos, ¿no? Sí, no tiene precio, ¿no? Y bien interesante porque, claro, este proyecto particular de Ali y Cooperativas Comunes, pero nosotros tenemos diferentes funcionalidades en la plataforma que nos permite medir la satisfacción en todos los puntos de nuestros usuarios. Que hay una satisfacción más como cuantitativa quizás, pero también hay unos bloques opcionales de comentarios para que nos dejen algún halago u objeción si lo hubiese. Y la verdad es que, o sea, con José cuando tenemos un día complicado, un poco de estrés, nos ponemos a leer los comentarios que tenemos y te pones a llorar. Pero no, qué bonito es ver ese feedback, ¿no? Real de finalmente personas, porque al final uno se queda en el mundo de la empresa y de la startup y el usuario y el pitch y en la laptop tienes un completion rate de no sé qué y pero al final lo chévere de escuela es que estás tocando vidas de personas que de otra forma de repente como que nadie les daría mucha pelota, ¿no? Y esa base de la pirámide no es como que tienes una pirámide y hay una basecita, no. Hay cientos de millones de personas en América Latina y, digamos, miles de millones en el mundo que por el lugar en el que les tocó nacer, las cartas que les tocaron, ese es tu lugar, ese es tu lugar en el planeta Tierra y, oye, pero yo tengo una aspiración más grande, bueno, Sin duda, disculpa, sin duda. que no, disculpe, pero esas son las cartas. Sí. Entonces, Escuela yo creo que al final es un proyecto de movilidad social, ¿no? Sí. Es romper con ese estancamiento, ¿no? De ese grupo. Justamente cuando hablamos de las métricas de impacto, que nosotros no solamente medimos mucho dentro de la plataforma, sino también tenemos algún tipo de medición más de impacto, ¿no? Cómo estamos cambiando algún tipo de realidad. Y la número uno, o la más importante de nuestras métricas de impacto, es cómo generamos esta movilidad social y mejores oportunidades, mayores ingresos para esos trabajadores de la base de la pirámide que estamos impactando. Una última en cuanto a los testimonios que hemos estado teniendo, una anécdota linda que también me acuerdo a veces es que hemos tenido la suerte que el BIT ha invertido en nuestra compañía, ¿no? Y Un saludo para el BIT. un saludo a nuestros amigos del BIT. Que auspician, amamos. auspician en gran parte de todas estas cosas. Pero, claro, y dentro del proceso de inversión del BIT, evidentemente, te revisan pues, hasta los dientes, ¿no? Entonces tienes que tener todos, no solamente la parte financiera, sino la tecnología, todo tiene que estar bastante bien organizado. Y ellos muy diligentemente lo que hacen es, claro, hablan con tus clientes, las compañías con las que trabajan, pero también quieren hablar con tus usuarios. A ver qué dicen en tu plataforma, ¿no? Entonces lo que nos pidieron es, ya elijan aleatoriamente a un grupo de X usuarios y vamos a convocarlos para preguntarles, oye, somos el equipo de gestión de calidad y aseguramiento de calidad y queremos saber si es que tienes alguna queja o comentario sobre escuela, ¿no? Para saber exactamente qué querían decir. Y con José estábamos ahí entrecruzando los dedos y rezando, pero decíamos, sí, tenemos mucha satisfacción, pero siempre hay alguien que no tuvo el internet o se le apagó se le fue la luz o lo que sea. Y los comentarios que nos dieron en esa especie de focus group, personas que nos decían, oye, este curso de productividad y gestión del tiempo lo llevé 10 veces y me ha cambiado la vida. Con esas palabras, me ha cambiado la vida. ¿No? Personas que trabajaban de domingo a domingo, ¿no? Y decían, no, encontré mis espacios para hacerlo varias veces. Eso que dices es súper interesante porque, claro, en impacto tenemos dos formas de medir el impacto, ¿no? Podemos medir el output, que es un poquito más, oye, todas las madres de la olla común hicieron el curso, no hay un output claro de que por lo menos terminaron el curso, ojalá lo aprendieron, pero ahora tú ya estás hablando de una medición del outcome,
¿no? Que fue esa mejora en la calidad de vida de la persona gracias al contenido que aprendió en ese curso y que finalmente construye ese impacto a largo plazo de movilización social, ¿no? Entonces, De acuerdo. creo que esa medición va a ser clave para que, claro, esta solución no quede únicamente en indicadores de completion rate o indicadores de satisfacción incluso, sino en indicadores de mejora de calidad de vida. Total. Y Cook hablaba pues del BIT y de la inversión del BIT y lo importante que ha sido el BIT para nosotros. Primero que nada, si el BIT cree en ti, tú crees en ti más. Cuando la cosa es dura, y digamos, el año pasado comenzó pues muy duro, ¿no? Nosotros estábamos pues hablando de desarrolla a tu línea de trabajadores, ¿no? A tu primera línea de trabajadores, mientras que metían preso al presidente y teníamos otro presidente, y, ¿no? Entonces, digamos, hemos tenido momentos bien complicados al inicio del año pasado, pero que alguien tan importante apueste por ti es crítico, ¿no? Y creo que te da como un espaldarazo muy importante en el que tú creas en ti mismo, ¿no? O sea, oye, estamos en el camino correcto, entonces tanto por capital como por, digamos, validación, ¿no? Además el entusiasmo que encontramos en el Bit Lab específicamente, que es con quien hemos venido trabajando gente de primera. Y un poco digo esto porque el proyecto con ellos es medir el impacto, ¿no? O sea, justamente lo que queremos es pasar de lo que nosotros medimos, que son como mediciones de uso, quién terminó, cuántos se sacaron, más o menos, ¿no? Cómo ha sido el desempeño de cara al aprendizaje, pero en conjunto con el Bit Lab lo que queremos es medir ya, ok, cuántas más paltas ha producido en el año. Claro, ¿no? y cuánto... Y el impacto que eso tuvo en su vida. En sus ingresos. Totalmente. ¿No? Porque Entonces, ahí creo que hay... Y pienso también en la conexión, así como hablábamos al inicio de la confluencia de historias, como de pronto nosotros también, ya que mencionamos al BIT, hay que agradecerle a Verónica Zavala. sin duda. Le mandamos un beso. Que venía siendo una mentora nuestra en lucha, y después de que se dio ese matrimonio, esa fusión con Emma y Escuela, que creo que la primera reunión que tuvo con ustedes generó la conexión con el BIT, y ahora nosotros estamos trabajando otras cosas con el BIT, y al final como que al servicio de ese propósito, como que las cosas terminan alineándose, ¿no? Es Total, como un total. alineador de chakras. No, Claro, con Vero fue amor a primera vista, y súper generosa con sus contactos, y es súper hincha de lo que estamos haciendo, nosotros de ella, y creo que esto de ser mentor es realmente muy importante, ¿no? Y noble, ¿no? Y para emprendedores como nosotros, o sea, tener pues un néctar de los 10 años de experiencia de Verónica en el BIT no tiene precio, no tendríamos cómo conseguirlo, ¿no? Y lo bonito es que en una mañana estamos con Verónica y en la tarde estamos nosotros en, no sé, UTEC Ventures con unos chicos que quieren hacer un emprendimiento en la selva peruana. Claro, ¿no? Entonces hay es una como, cadena ahí. Es como, oye, recibe de alguien súper capo, ¿no? Y tú dale a alguien en el Claro, que tú has avanzado un poquito más. Hay como una cadena de Give back, reciprocidad, ¿no? y de... No, eso realmente es algo que el otro día un amigo a mí me preguntaba, oye, si ya es difícil hacer una empresa, meterle el componente de impacto, ¿no lo hace todo mucho más difícil? Bueno, esa es una forma de verlo, ¿no? En otros, porque hay algunas cosas que sí son difíciles. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy No. totalmente en En desacuerdo con eso. ¿no? Al revés, te trae como unos vientos a favor sea, yo de creo que- talento, de gente, de inversionistas, de acceso a capital, de acceso a alianzas, porque es con la... Son avatars. Es con la esperanza de que gente que escucha esta conversación dice, yo quiero también sumarme a esta idea de escuela de generar movilidad social con la tecnología. Sea porque mi empresa también, así como la empresa agrícola, esta tiene 40.000 trabajadores, yo tengo un primo que trabaja en una empresa que tiene millones de clientes, o porque yo quiero invertir, o porque en verdad yo estoy ahorita trabajando en un lugar que no tiene el componente de impacto y me gustaría levantarme en las mañanas diciendo qué chévere que estoy trabajando en Escuela, y entonces que alguien que se quiera sumar al equipo de Escuela, y que este espiral siga creciendo. ¿En qué dirección? Les pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo se imaginan? Y con esto ya, ¿a dónde va Escuela? ¿A dónde va el sueño en todo caso? Porque uno no puede controlar exactamente cómo se van a dar las cosas, pero ¿dónde les dice su intuición que Escuela podría estar en unos 5 o 10 años?
O sea, la pata de tecnología ya la explicamos un poco, que es que nosotros lo que hemos desarrollado tiene que funcionar en lo que, digamos, el ciudadano de a pie tiene en su mano, ¿no? Que es un teléfono inteligente básico. Entonces, nuestra solución es distinta desde ese punto de vista, que es muy ligera, pesa como 2 fotos de alta resolución, ¿no? Consume muy poquito ancho de banda, o sea, con 2G y 3G estás perfecto, y lo puedes usar sin conectividad si te descargas los módulos previamente, ¿no? Entonces, ahí nos ajustamos a la realidad del público al que queremos llegar, las personas que queremos impactar. Y desde el punto de vista pedagógico, el gran reto es cómo ayudamos, cómo creamos un contexto de aprendizaje para alguien que no tiene un hábito formado pueda engancharse con este contenido. Entonces, ahí lo que hemos desarrollado es contraintuitivamente de cómo se usan las preguntas en el contexto educativo tradicional. Las preguntas son para un examen, para saber si aprendiste o no. Nosotros usamos la pregunta como la fuente del aprendizaje. Es decir, en escuela el aprendizaje sucede a través de preguntas, pero sobre todo a través de las correcciones de las preguntas con el feedback que vas recibiendo positivo y negativo. Entonces, tú te enfrentas a una pregunta, tienes que pensar, quizá te equivocas, porque es una pregunta de algo que no te hemos explicado necesariamente, pero en la corrección de ese error con el feedback que vas recibiendo, ahí se da un aprendizaje cognitivamente mucho más activo que si eres un simple espectador pasivo de un video, de algo. Cada vez ¿no? la pregunta no como método de evaluación, sino como método de enseñanza. Como fuente de aprendizaje. Como fuente de aprendizaje. ¿no? Y que curiosamente, la forma en la que el humano ha aprendido hace 100.000 años atrás es siempre a través del error, ¿no? Como ves un fuego, lo tocas, te quemaste, no se toca, ¿no? Y los exámenes del sistema educativo, como lo conocemos, es más, oye, ¿qué crees que pasaría si tocas el fuego? Y no te dicen exactamente qué, no vives la experiencia de, me equivoqué y aprendí. Claro, castiga el error, porque si te equivocaste, jalaste el examen. No, a ver, la ciencia es ensayo y error, la educación no. Es más, a ti te devuelven un examen en el que te sacaste 14 y nadie repara en los 6 que te equivocaste. Claro. ¿Quién lo corrige? Nadie lo corrige, nadie ve, nadie revisa. Entonces, nosotros creemos que una de las grandes pérdidas de la educación tradicional es justamente no capitalizar el error o no entender el error como el origen del aprendizaje. Bravazo. ¿No? O sea, porque con el error ya sé lo que no sé. O sea, si yo no sé lo que no sé, no estoy persiguiendo nada, no busco aprender porque no tengo nada que buscar. Pero el error, ese mínimo error hace que te genere un pequeño estrés, ¿no? Que es como, uy, y miras el feedback. Bravazo. ¿No? Entonces, a veces pensamos que... Y no necesitas tener grandes capacidades o privilegios para poder aprender de esa forma. Es el ser humano. Todo ser humano puede aprender O sea, bajo la esa educación premisa. es una disciplina que hemos desarrollado, que ha desarrollado el ser humano, pero el aprendizaje es inherente al ser humano. O sea, la educación es una disciplina, es una práctica, Por vas a eso la universidad, enseñas. Siempre se repite la idea de que escuela, más que una plataforma de educación, es una plataforma de aprendizaje. 100%, 100%. ¿Y ustedes creen que este formato, esta metodología se podría, por ejemplo, llevar a los colegios? Por supuesto, sin duda. Más, hemos tenido unos proyectos, hemos impactado diferentes tipos de segmentos y como José decía, ¿no? Este curso que armamos de contabilidad y finanzas de una manera básica para madres de ollas comunes, algunas de ellas lo llevaron con sus nietos, ¿no? Entonces, si bien nuestro foco y todo lo diseñamos a nivel de cursos y funcionalmente para este segmento base de la pirámide de trabajadores adultos, pero sin duda es un modelo más que interesante, que dicho sea de paso, a nivel interacción tenemos ciertos principios pedagógicos similares quizás a Duolingo, ¿no? Que interactúas con unas preguntas y en 3 meses estás hablando portugués, ¿no? Claro. Hay mucha ciencia detrás de qué hizo Duolingo y qué hemos hecho en la escuela también, de cómo retienes esa información. Acá la diferencia, y lo que me parece potentísimo de escuela, es que han construido un vehículo para cualquier tipo de contenido o para cualquier necesidad de aprendizaje. Eso es clave. ¿No? Eso es Y clave. eso también creo que es la razón por la que pueden contarnos historias tan distintas Sí, de ese casos es de un- No, y aprendizaje. también porque están usando inteligencia artificial para lograrlo. Sí, esos son 2 puntos bien importantes. El perro creo que está también de acuerdo. con ella. Es que nosotros nos entendemos como un canal para traducir información en educación. Claro.
¿no? Entonces... No tienen que ser ustedes los expertos en el contenido. No tenemos expertos en contenido, tenemos expertos en desmembrar ese contenido, hacerlo simple, claro, digerible, pero sobre todo práctico, que te lleve a un cambio de conducta que te haga más productivo, que puedas mejorar tu vida a través de eso que acabas de aprender, ¿no? Entonces, ese es un poquito el proceso que tenemos, ¿no? O sea, el contenido y la información abunda hoy. Abundaba con Google, ahora con inteligencia artificial súper abunda. Claro, el tema es ese contenido, cómo haces el delivery de tal manera que genere aprendizaje. Primero, empatía, tú que tienes esa palabrita muy arraigada en tu ser, tatuada ¿no? en la espalda. Claro. Para entender, oye, esto cómo se relaciona con este pescador artesanal, este productor de paltas o esta madre del comedor popular, ¿no? ¿Cómo le va a afectar en su día a día, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es muy bueno dándote respuestas, ¿no? Pero necesitas un ser humano pensante que haga las preguntas, ¿no? ¿Cuál es la pregunta relevante acá? ¿Qué sí va a llevar a este pequeño productor agrícola a producir más paltas? Bravazo. Entonces, ese es el equipo que tenemos, sociólogos, comunicadores sociales, también educadores, redactores, guionistas, que desde la ignorancia, porque ninguno sabe cultivar paltas, ¿no? Entendemos, nos adueñamos y al estar más cerca del que no sabe, tenemos más empatía de lo que se sentía no saber. A veces el especialista sabe mucho, ¿no? Entonces ya le es difícil entender la complejidad del tema que está explicando, ¿no? Entonces ahí hay una combinación bien interesante, ¿no? Oye, y un punto solamente para subrayar ahí que tú lo dijiste, Joel, que es cómo toda esta metodología de tomar contenido y convertirlo en aprendizaje pasa también por un proceso tecnológico, ¿no? Y nos apalancamos justamente de diferentes herramientas de AI para que el contenido que nuestras compañías clientes ya tienen, en manuales, presentaciones, pero que muchas veces ese contenido no llega a la base de la pirámide, hacemos un pequeño procedimiento donde cargamos ese contenido y se desarrolla un curso, una primera versión de curso que después pasa por esa curaduría, no puedo decirlo, curaduría de la que habla José. Bravazo. No, y gracias, José, por esa explicación que creo que ha sido súper valiosa de la parte pedagógica del aprendizaje. Ahora sí, les quiero preguntar entonces, con todo lo que hemos hablado, ¿dónde les dice su intuición que va a estar, o dónde quisieran que esté Excuela dentro de 5 o 10 años? Tenemos ahí algo bien interesante, ¿no? Que es que en línea con esta métrica de impacto importante, movilización social, justamente lo que hoy estamos haciendo, desarrollo de competencias para la base de la pirámide, ¿no? Y creemos que hay un valor gigante, escucha los patitos del perro, hay un valor gigante de no solamente entrenar a las personas para generar mejores capacidades, sino conectarlos con oportunidades laborales y que nuestra solución pueda justo habilitar, no solamente entrenarlos para esa siguiente oportunidad, sino habilitar el acceso a la oportunidad, ¿no? Que de hecho ahí tenemos una referencia interesante en la India, una compañía que se llama Apna, muy interesante, que claro, es el fastest growing unicorn de la India, pero justamente lo que hacen es... Claro, porque obviamente si es que ya probé mi capacidad de desarrollar en ti este aprendizaje, esta capacidad, por lo tanto, el siguiente paso natural es te conecto con el lugar de la sociedad en el que esa capacidad es mejor remunerada para ti. Ahí es donde realmente rompes ese estancamiento del Tal que cual. hablábamos, Cuando no tienes currículum que mostrar, porque no has estudiado una carrera técnica o profesional, ¿qué muestras? ¿Cómo consigues trabajo? ¿No? Y digamos, la pena es que las posiciones de primera línea, que además son las más duras, las que más rotan, se escogen medio porque mi primo me recomendó, o sea, no entro ni siquiera en la industria que me interesa, porque incluso las empresas, cuando reclutan a la base de la pirámide, a los trabajadores de primera línea, lo hacen de una manera bastante artesanal, ¿no? Entonces, nosotros queremos llevar esto a un punto en el que consigas chamba a través del aprendizaje y que a ti te busque el empleador, que además son con quienes estamos trabajando hoy, por tu desempeño en el aprendizaje, en estos temas que a mí me importan más que lo que ya estudiaste. Claro, construyes tu currículo de aprendizaje, ¿no? En vez de Aprendiendo, exacto. No currículo de estudio, que esa me Exacto. gustó, ¿ah?
sino tu Ahí currículum les cobro, de aprendizaje. Apunta para... Oye, y algo interesante de lo que dice José es que, claro, muchas veces las personas caen en un rol o en una industria por herencia, de una forma, ¿no? Pero esa invitación que muchas veces las personas, no de la base de la pirámide, sino en algunos niveles quizás no tan vulnerables económicamente, hay un privilegio que tienen de, ya, ¿qué es lo que me gusta? ¿No? Pero llevar a través del aprendizaje esa invitación a, oye, sigue tu curiosidad, ¿no? Y si tienes un curso sobre esta industria, métete un claro. poquito y después te conectamos Claro, a hay una... también un tema de libertad ahí de que aquello que tu propia curiosidad busca es aquello en lo que puedes aprender y donde puedes desarrollar las capacidades que luego hagan que eso que justo es lo que a ti te da curiosidad por tu intuición, por tu cultura, porque fue lo que de alguna manera se dio, sea aquello a lo que luego termines tú dedicando tu tiempo. Claro, Eso. probablemente sea mejor. Bravazo. Sí. O sea, si lo que te mueve Utópico, es la pesca... Utópico. Sí, sí, sí. Utópico. Pero si lo que te mueve Me es la gusta. pesca, no caigas pues en una primera posición en agro, porque así fue. En la que vas a estar atrapado Para toda tu siempre, vida claro. porque no hay ningún incentivo o sistema que vaya a sacarte de Tal cual. de ese nivel de productividad Claro, en ese rol. ¿Cómo reclutas Fuertazo. a alguien que no tiene ni siquiera identidad probablemente? No tiene identidad digital, no tiene un currículum, no está pues en ninguna red de trabajo todavía, ¿no? Entonces, Qué paja. hacia ahí vamos, pero un paso previo a eso es la región, ¿no? O sea, ya estamos trabajando cosas en Chile, en Brasil, y la próxima semana estamos en México. Increíble. Entonces creo que eso es lo que nos ha hecho Eso es un tema cultural aprender. de escuela. O sea, Sin duda. ahí es una cosa interesante porque esa parte está un poco más invisible, ¿no? No es la aplicación ni es las personas, sino ya hay una suerte de, en la secta escuela, hay una creencia muy arraigada en las profundidades que es, oye, nadie es dueño de la verdad, sino todo el conocimiento es algo que se puede estar continuamente nutriendo de los seres con los que nos Sin duda, vinculemos. sin duda. No, y nosotros, bueno, creo Bravazo. que nos podríamos quedar toda la noche hablando sobre todo de la Noche. cultura, hablando de escuela y sobre todo de la cultura, pero es bien interesante porque, claro, hoy somos un equipo de 36 personas. Justamente estos pilares culturales, tanto del aprendizaje como de divertirse en el camino, ¿no? Son no negociables para nosotros, ¿no? Es más, siempre resumimos nuestra cultura con una frase que es ganar con amigos, ¿no? Que es importante ganar, que habla de la excelencia, de que los clientes nos amen, que tenemos un buen producto, etcétera, que felizmente pasa, los usuarios también, pero de nada sirve ganar si es que no la pasas bien en el camino, no sientes la confianza con el equipo, etcétera, ¿no? Y creo que Bravazo. bajo ese paraguas de ganar con amigos es que es posible lo que hacemos, ¿no? Un inversionista algo que nos preguntaba es, antes que invierta, felizmente invirtió, pero dijo, oye, ¿y cuál es el diferenciador de escuelas? Y yo intuyo que, pensando que íbamos a responder, no, que nuestra tecnología tal, dijimos, no, es que nuestro equipo es mejor, ¿no? Y claro, hoy estamos metidos por un alineamiento de propósitos en desarrollo de base de la pirámide, pero si es que el propósito estuviese más alrededor de salvar bosques, este equipo lo puede sacar adelante. Claro. ¿No? O sea, es un alineamiento cultural, un equipo muy talentoso que finalmente hace que todo esto sea posible, ¿no? Oye, realmente me llena el corazón esta conversación. Podemos además planificar parte 2 Parte y dos. 3 y 4 porque la verdad es que con Escuela siempre hay bastante para... Y Cook habla mucho, ¿ah? Habla mucho. Imagínate. Sí, sí, No, sí. sí, cuando estábamos agendando este espacio dijimos ya, el podcast con Gamboa, ya hay que agendar. Hay que agendar ahí un... Overnight, Sí, sí, sí. pernocte. Un coffee break Un a la seguro, mitad. hay que ponle un Ok. seguro, ponle un seguro ahí a la siguiente hora, ¿no? Por si acaso, no vaya a ser que se nos pase un poco la hora. Pero quiero solamente cerrar agradeciéndote, Cook, agradeciéndote, José, por finalmente la apuesta por este proyecto, por dejarnos a nosotros en Lucha contribuir, más allá de presentarlos, de poder ser parte del impacto, poder ser parte del sueño, poder ser parte hacia atrás, poder ser parte en el presente, poder ser parte hacia adelante, muy positivas para todos y sí... Y a favor del impacto, ¿no? Finalmente. Y al final a favor del impacto. Entonces, esa gratitud hacia ustedes es para siempre, así que cuenten con nosotros, pero en verdad, de todo corazón, y en nombre de todo el equipo de Lucha, algunos de los cuales están acá detrás de cámaras, muchísimas gracias por confiar en nosotros.